Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Como todos los días nos desbordan las informaciones, unas que pasan como así, sin pena ni gloria, porque son tantos los casos que nos ocupan que bueno, pasan como que todo está normal. Uno de esos casos tiene que ver con lo que vimos recientemente la semana pasada respecto a la empresa Seaboard y a la barcaza supuestamente contaminante que estaba ahí en el río Sama. Cada vez que hay un tema que tiene que ver con toda la cuestión de eléctrica, la verdad es que como para que los que hemos trabajado precisamente esto en el ejercicio del periodismo, alertemos un poco las antenas, las paremos y veamos qué hay detrás de cada cosa, porque la verdad, señores, como el sector eléctrico siempre ha funcionado a partir de los intereses de todos los que confluyen allí, uno siempre pues nos está dudando. Y en efecto, vimos como el pasado viernes se emitió una resolución desde el Ministerio de Medio Ambiente, y esa resolución de Medio Ambiente tenía que ver con la paralización de los trabajos de esta barcaza que es la Estrella de Mar 2 y 3, que se había hecho a través de un contrato. Y bueno, hasta ahí todo le podía haber parecido a uno muy bien respecto a todo eso, a no ser por lo que las observaciones hechas de algunos expertos y técnicos que le han dado seguimiento al tema y que siempre están también muy alerta en lo que tiene que ver con todo el tema eléctrico, y escucharle hablar de que parecía como una consumación de una conspiración para eliminar competencias en el sector de la generación eléctrica, pues nos hizo un poco a hacer algunas indagatorias respecto al caso. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo se trata de que de un mercado cerrado a nuevas inversiones en generación térmica, o se trata de otra cosa. ¿Esto afectaría a la competencia? ¿Perjudicaría a los consumidores? Bueno, nosotros que no somos expertos en el tema, nada más nos toca hacer algunas preguntas y dejarlas al aire. Estrella del Mar 3 es la planta, según dicen expertos, más eficiente de todo el sistema, que fue construida en el año 2019 y que es una planta de última tecnología, pero eso ratifica que entonces en el año 2020 no entrará al sistema ninguna generación térmica nueva. Por tanto, en el crecimiento de esa demanda y el déficit que tenemos, el déficit financiero que persiste en el sector eléctrico, donde este año, no lo digo yo, que no soy experta en esto, me lo han dicho técnicos calificados, en este año se ha presupuestado 900 millones de dólares de subsidio, más unos 35 millones de dólares en bonos, luz, apagones, podrían entonces aumentar, y esa sería la tendencia. O sea que, ¿qué es lo que se promueve entonces desde el gobierno? Sería la gran pregunta. ¿Es supuestamente atraer inversión extranjera con todo este caso, o es ahuyentar entonces otras inversiones? No sabemos, no queda claro, toda vez que en la misma medida en la que el Ministerio de Medio Ambiente emite esta resolución, que por cierto en un comunicado de la empresa ellos dicen que es una resolución que se emite una hora después, solo una hora después que por pagos de impuestos aduanales ellos pagaran al Estado Dominicano 1.000 millones, parecería como si se tratara de un tumbe o de una fullería. Tú no lo puedes comprender, pero eso también plantea otras preguntas interesantes respecto al caso, porque ¿qué es lo que pasa? Ellos hablan de contaminación, sin embargo hay otras plantas, otras barcazas de generación que aquí desde hace muchísimos años funcionan. Bueno, pero qué sé yo, uno dice cuál es en esa resolución que ellos han enviado, y que inmediatamente hubo la reacción de esa empresa diciendo que se van a arbitraje, que van a los tribunales internacionales, donde nosotros los antecedentes de perder casi siempre. Entonces, imagínese usted frente a qué cosas nosotros nos estamos colocando. Pero en esa parte de la resolución que muchos celebraron la pasada semana, sería interesante preguntar si el Ministerio de Medio Ambiente establece ahí que esa barcaza viola la ley 6400, que es la ley que crea medio ambiente, o en qué parte de esa resolución se hacen incluso estudios de mediciones que muestren esos niveles contaminantes de los que ellos están hablando, en este caso, con el caso de la barcaza, y cómo y de qué manera contamina el aire, contamina el medio ambiente. Contaminación en sentido general, ahí en todas las intermediaciones del río Sama.
Pero si se presentaron entonces quienes han estado celebrando el hecho de que esa barcaza no funcione ahí, si ellos han presentado algún estudio de medición que evidencie esa violación a la 6400, porque, y eso yo no lo sabía, señores, o sí lo sabíamos, pero no nos habíamos detenido a hacer esta reflexión. Señores, en la actualidad en el país existen tres barcazas adicionales. Dos que son en el río Iguamo, en efecto, la Sultana del Este, que es una barcaza, la Mitsubishi, y una en el Océano Atlántico, que es cerca de Puerto Plata, que es la Compañía de Electricidad Puerto Plata, CEPP, que son barcazas, pero parece ser que en este caso no son contaminantes para nada. Entonces, ahí en la ribera del Iguamo, ¿verdad?, donde están operando, me cuentan, unos 900 megas de centrales térmicas, donde está la Quisqueya 1, la Quisqueya 2, la empresa Coyentri, Los Orígenes, que usan del Iguamo y el agua subterránea que alimenta también al Iguamo. Entonces, me gustaría muchísimo que ellos nos explicaran a partir de las resoluciones de lo que ellos están diciendo, porque probablemente tienes razón y eso puede ser altamente contaminante para nuestro río Osama. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia o cuál es el mecanismo que quizás ellos aplicaron en estas que no han aplicado en la Estrella del Mar 2 y 3 para que una pueda ser contaminante y la otra no? O sea, o es que la única central que puede contaminar es la que está ahí, las barcazas 2 y 3 en el río Sama. No lo sabemos. De todas maneras, sería interesante que ellos puedan responder un poco estas preguntas en el sentido de que, bueno, señores, nosotros hemos escuchado al ministro de Medio Ambiente que ha estado anunciando con mucha insistencia, al ministro de Energía y Minas, discúlpenme, al señor Antonio Almonte, esta licitación que parece que son necesarias, ¿no? Eso nadie lo está cuestionando, para la construcción de plantas de generación en ciclo combinado ahí en Manzanillo. Ahora que estaremos más tiempo en casa durante el año escolar, hagamos un uso más eficiente de la energía. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga los bombillos que no utilices. Solo deje encendidos los dispositivos electrónicos para las clases. Evita abrir y cerrar con frecuencia la nevera. Un año escolar con energía depende de todos. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Por cierto, unos llamados a licitación bastante extraños por todas las condiciones que ellos han puesto. Recuerdan que le hablábamos de que era muy extraño el hecho de que en ese proceso de licitación ellos pusieran unos requisitos que parece que es más para desencantar a los posibles participantes, cuando ellos hablan de que hay que pagar $5,000, que eso, que yo sepa, y según he indagado, bueno, pues no es lo que se estila, para tú poder acceder y ver cuáles son las condiciones para funcionar. O sea, eso, imagínense, $5,000 son $5,000. Nada más simplemente para tú tener acceso a los documentos. Y eso parece parte más de una estrategia para que en vez de atraer esas inversiones, entonces desencantarlas. Y una empieza a especular respecto a eso, como lo hemos hecho, que si no se tratará precisamente de eso, de gente que quizás, porque solo especulamos, están tratando de monopolizar, o si hay oligopolios que quieren seguir entonces siendo los reyes en todo este proceso de ese tipo de generación. Mientras eso ocurre, bueno, pues ahí está Energía y Minas llamando a esas licitaciones, que también es a gas, ¿verdad? Y a gas es precisamente lo que han estado hablando los medioambientalistas, para que Punta Catalina, de ese carbón que es terrible, que es súper contaminante, y lo confirmó la empresa Vicini, por ejemplo, cuando le rentaron los terrenos, que dentro de las cláusulas decía una que tenían que pagar $36,000 por cada hectárea de tierra contaminada, porque ellos tenían conciencia de la contaminación. Entonces, en este caso, como que se actuó con mucha tibieza, y ahí estamos nosotros, con Punta Catalina, entre otras bellezas, contaminándonos hasta lo último, por un lado. Señores, en otra parte de los temas que queremos tratar rápidamente, tiene que ver con el caso de Coral. Lo que se dijo ayer, lo que se reveló a partir de lo que plantea el expediente, señores, eso no tiene nombre. Pero crea muchas preocupaciones. Bueno, Wilson Camacho había hablado de los tentáculos
los tentáculos del pulpo que pudieran haber sido introducidos dentro de esta operación que es la Operación Coral. Unos tentáculos antipulpo que ya ustedes pueden ver cómo es que han estado bordeando y con mucha cercanía precisamente al expresidente Danilo Medina, lo propio que en el caso Coral, que por supuesto vincula entonces a la seguridad. Pero sobre todo, este entramado y lo que revela respecto a instituciones que como la policía y las Fuerzas Armadas, siempre bastante cuestionadas por la ciudadanía y ahora en un proceso que se intenta de sanación, nosotros entendemos que probablemente todo esto que ha estado saliendo, como es por ejemplo esa red de operaciones de inteligencia que estaban manejando un oficial, en este caso el oficial encargado de la seguridad del presidente de la República, cuando en el país nosotros hemos tenido acciones delincuenciales tan terribles a las que sí, supuestamente no se ha tenido acceso porque no se han dado cuenta los organismos de seguridad del Estado, como es el tema terrible del narcotráfico, o como son acciones también de corrupción, de muchísimos casos a las que supuestamente una de las personas más informadas del país no tenía acceso ni se daba cuenta. Y resulta, óigame esto, resulta que nada más y nada menos que el encargado de la seguridad del presidente, en ese caso del expresidente Danilo Medina, tenía una red que operaba un centro de inteligencia con todas las de la ley, como hoy se está revelando, señores, dentro del expediente, en el que, si bien es cierto, ha llamado mucho la atención el caso de las complicidades y la testaferra de Adán Cáceres, que es la pastora Rossi, y sus negocios vinculados a las bebidas alcohólicas, como es el caso del drink, ha llamado mucho la atención, yo digo con un poco de morbo, pero también con un poco de extrañeza y de cuestionamiento, ¿no? A una persona que se le suponía salvadoras de alma, pastoreo y demás, que nada tiene que ver con centros de bebidas alcohólicas. Óyeme, pero yo creo que hay que hacer énfasis en este tipo de cosas y hay que hacer énfasis en el impacto que esto tiene, señores, al interno de las Fuerzas Armadas, de esa Policía Nacional que se ha develado con unas situaciones de accionar tan terrible que no ha dejado más remedios a pesar de la actitud y la posición de muchos internamente que han lucrado con el tema de la corrupción, que no sea de esa institución someterla a un proceso de transformación irremediable, porque no hay otra manera de que pueda funcionar. Pero ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? Con un pilar tan importante en la seguridad del Estado, en el accionar del Estado. ¿Qué pasa con esos militares que se sienten estafados por oficiales también de su propia institución? Pero ¿cuáles serían entonces los razonamientos que estarían haciendo muchos de esos militares que de alguna manera han contribuido a todo este proceso de corrupción, pero otros porque cierto, absolutamente no todos pueden ser corruptos. Esos que en el tiempo dentro de esas instituciones han actuado de manera correcta e incluso creen en esos procesos de sanación y de transformación. ¿Qué podría estar pasando? ¿Cómo podría estar impactándoles a ellos esta situación que se presenta y que se devela en el expediente, que es producto de las investigaciones de la PETCA? ¿Hasta dónde eso puede desanimar? ¿Hasta dónde eso puede deprimir? ¿Hasta dónde eso puede hacer que se crucen de brazos, señores, frente a una institución que es elemental, determinante en el país, como es las Fuerzas Armadas? Ustedes pueden imaginar lo que son centros como los que se han estado denunciando, centros de espionaje, paralelos en el país para simplemente el fijoneo, con lo que probablemente lo que se hacía era chantajear, manipular y hacer negocios burdos. La situación es grave, es más grave de lo que nosotros podemos ver, es más grave de los elementos en los que nos detenemos, a veces mediatizado por el morbo y no por la decisión e intención real, señores, de que en términos de corrupción y en términos de impunidad en este país se llegue hasta las últimas consecuencias. Usted tiene ahora la tarea de darle like si le gustó esta transmisión, también compartirla, opinar, por supuesto suscríbase si no lo ha hecho y suscríbase a través de patreon.com/Soy Ivonne Ferreras.